Sin más preámbulo, vámonos rápidamente a la información del coronavirus, el reporte de la pandemia en las últimas 24 horas con Oscar Martínez. Amigos de Noticiero San Luis Potosí, un placer saludarlos, como siempre, agradeciendo la confianza que nos brindan para informarles acerca de cómo viene avanzando la epidemia por coronavirus en San Luis Potosí. Arrancamos diciéndoles que para el día de hoy se reportan 23 casos confirmados por coronavirus, los cuales se añaden ya a un acumulado de 64,798 personas afectadas hasta la fecha. Pero al respecto vamos a ver cuáles son los municipios que reportaron contagios para este día. Los municipios que tuvieron incidencia de casos en esta ocasión son la capital potosina con 17, Río Verde con 2, Ébano con 2, Alaquines con 1 y finalmente, como en otras ocasiones, se cuenta con un paciente residente de otro estado, pero que está recibiendo atención médica aquí, por lo que se le considera parte del foco de infección. En el tema de las defunciones, para este día se reportan 2 lamentables defunciones, las cuales penosamente se añaden ya a un acumulado de 5,617 lamentables víctimas, todas ellas que ha dejado su paso este enemigo silencioso. Pero al respecto vamos a ver cuáles son los municipios que reportaron lamentables víctimas para esta ocasión. Los municipios que tuvieron registro de defunciones son la capital potosina con 1 y Ciudad Valles con 1. Hablando de noticias lamentables, muy preocupante lo que se reportaba el día de hoy en la Secretaría de Salud y también de parte de la Secretaría de Educación, en el sentido de que ya se ha reportado el primer caso COVID positivo en estudiantes tras haber retomado las clases el pasado 7 de junio. Añadido a esta persona que se encuentra afectada, también se tiene otra en estatus de sospechoso, a la cual se espera se defina su situación en próximos días. Pero al respecto vamos a ver la siguiente información. En conferencia de prensa matutina, la Secretaría de Educación a nivel estatal confirmaron el primer caso de COVID-19 desde el regreso a clases que tuvo lugar el pasado 7 de junio. Asimismo, informaron que existe otro más en estudio, ambos enlazados a la comunidad estudiantil de una escuela al poniente de la ciudad. Sobre dicho tema, detallaron que afortunadamente estos 2 contagios fueron detectados desde casa por los padres de los menores, quienes tomaron la determinación de informar de inmediato el estado de salud de los afectados a los directivos de su entorno educativo y posteriormente a las autoridades de salud. De esta forma es como se pudo efectuar un estudio epidemiológico en el centro de aprendizaje, que terminó por orillar a que se decidiera suspender las clases presenciales nuevamente y continuar con la educación a distancia como había venido sucediendo los últimos meses. Ante este escenario que no se había vivido, las autoridades sanitarias y educativas reiteraron la importancia de establecer filtros sanitarios desde casa, dado que la mayoría de los contagios se presentan en reuniones familiares o en otras áreas. La mejor manera de evitar un brote estudiantil es que la familia logre monitorear a sus pequeños y jóvenes desde antes de salir de sus hogares. Por información de Oscar Martínez, para Noticiero San Luis Potosí, Miguel Ángel Huerta. Habrá que prestar atención a esta situación, puesto que al final de cuentas era algo esperable y a la vez inevitable si tomamos en cuenta que lamentablemente la transmisión del COVID-19 sigue presente, sigue presentándose en diversos municipios que componen al estado y desde luego que las escuelas en este sentido podrían ahora prestarse a ser un foco de infección, tomando en cuenta que, como se los veníamos diciendo en anteriores ocasiones, era un espacio que aún no había sido explorado precisamente porque estaban detenidas estas y se estaba llevando la educación a distancia. Ahora ya con este regreso a clases habrá que analizar bien el escenario y sobre todo tomar en cuenta el llamado que hacían desde el Congreso del Estado para considerar, en dado caso de que de verdad existan las condiciones, y si no, lo mejor es retomar la educación a distancia a esperas, por supuesto, del próximo ciclo escolar en el cual ya se tengan condiciones más favorables y desde luego se pueda avanzar en este sentido. También destacar que el día de hoy se informó acerca de la evaluación del semáforo COVID
para los próximos 15 días. En este sentido, nuevamente San Luis Potosí permanece en semáforo verde para el periodo del 21 de junio al 4 de julio. Esta situación parecida a otros 18 estados que también viven precisamente este escenario, y de a poco el estado y el mismo país han ido pintando este color. Son noticias favorables, pero que hay que tomarlas con calma. La epidemia continúa y la transmisión sigue latente en toda la República Mexicana. Con esto concluimos el reporte, no sin antes, como siempre, agradecer su atención. Volvemos contigo, Juan Manuel. Muy buenas noches.